Ahora, Radio Mercosur presenta Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Muy buenas tardes, mis queridos corazones. Nuevamente nos reencontramos en un nuevo episodio de los invitados de Javier y Esmeralda. Yo estoy nuevamente de unas cortitas vacaciones con mi querido colega, el doctor Javier Mauri. Bienvenido, Javier, y bienvenido a todos ustedes. Ya los estaba extrañando muchísimo y bueno, quiero saludar a toda la gente que nos sigue desde, por supuesto, todo el Mercosur, el mundo y España, por supuesto. Y así comenzamos este programa con un tema muy interesante, que ya lo habíamos abordado, pero ahora lo vamos a ampliar de manos de mi querido colega, el doctor Javier Mauriz, el autismo. Entonces, te cedo la palabra, querido colega. Muy bien, pues muchísimas gracias, queridísima María José. Es un placer volver a verte. Ya nos contarás esas magníficas vacaciones que merecidamente has disfrutado. Pues mira, si te parece bien, vamos a empezar a definir lo que es o lo que podemos entender o lo que se entiende, mejor dicho, por trastorno del espectro autista, el TEA, ¿vale? Es algo que se está dando cada vez más, pero eso tiene una explicación. Pero antes, como digo, vamos a intentar ver qué es el autismo o el trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo cerebral, que está caracterizado por tres aspectos importantes. Por las dificultades en la comunicación social, tanto la verbal como la no verbal. No solo hablamos con palabras, sino que también hablamos con gestos. Otro aspecto importante que se ve alterado son los patrones de conducta repetitivos, es decir, intereses muy restringidos, una motivación para hacer cosas también muy limitada y cierta rigidez cognitiva. Otro aspecto también importante que se ve alterado son las alteraciones sensoriales, es decir, una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, o bien el niño o la niña autista refleja o manifiesta ser muy sensible o aparentemente nada le puede llegar a perturbar, sino que está en su mundo y aparentemente nada le afecta. Es un espectro, es decir, esto significa que la intensidad y combinación de síntomas varía enormemente entre personas. Algunas pueden vivir de manera independiente, pero otras requieren un apoyo de otras personas que en muchos casos pues suelen ser apoyos permanentes. Pues esto es, queridísima compañera, lo que tenemos que entender por el autismo o trastorno del espectro autista. Mi pregunta es, ¿hay algo de cierto en el aumento en la estadística de niños, nacimientos de niños con autismo? Sí, efectivamente. Hay una incidencia según la
Organización Mundial de la Salud, que en el 2023 ya apuntaba 1 de cada 100 niños. Y esto se debe a mejoras en el diagnóstico, a cambios en los criterios clínicos y una mayor conciencia social. Se diagnostica más porque conocemos mejor este trastorno y porque las personas llevan estos casos más a consulta. Hay más conciencia social de ello. Pero también hay otras circunstancias. Por ejemplo, según la CDC, se muestra un incremento continuo en la prevalencia infantil del TEA. En el 2000, por ejemplo, era 1 de cada 150. En el 2014 pasamos a 1 de cada 59 niños. En el 2018 pasábamos a un caso TEA por cada 44. En el 2020, 1 de cada 36. Y en el 2022, 1 de cada 31. Es decir, lo que es un 3,2%. Pero ¿por qué está aumentando? Pues, como todo en esta vida, no hay solo una única causa, sino que hay varias. Por ejemplo, hay una mejor detección y cribado. Los pediatras y escuelas identifican antes y mejor los síntomas del TEA. Hay una ampliación de los criterios diagnósticos. Esto es, el concepto de espectro incluye perfiles que antes no se diagnosticaban, con lo cual, a incorporarlos hace que la tasa aumente, hace que la frecuencia aumente. Hay un mayor acceso a evaluaciones, más familias buscan diagnóstico y más servicios que lo puedan ofrecer y posible aumento real. Es decir, aunque parte del incremento se debe a las causas que hemos comentado antes, los CDC reconoce que podría existir un aumento real en la incidencia, pero esto aún no se ha explicado demasiado. Todavía no se ha descubierto muy bien las causas del autismo, pero todo parece indicar que es genético, pero no de un solo gen, sino de varios genes. Es decir, que no se puede deducir que sea ocasionado por algún otro tipo de problema del medio ambiente, o exista también, sería la pregunta, en el diagnóstico médico, alguna confusión cuando el niño responde a tener a lo mejor otro tipo de patología o enfermedad, alergias, intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que escuchaba por ahí, o otro tipo de diagnósticos que son confundidos con el tema del autismo. Puede ocurrir, o se puede deducir de que no solamente sea de tipo genético, sino otro factor ambiental o otro tipo de problemas o ocasiones que los niños nazcan con autismo, ¿o no? No se ha investigado al respecto. Bien, existen factores genéticos. Eso es indudablemente que es el elemento más fuerte. La genética, en este sentido, explica alrededor del 80%, del riesgo de autismo, según estudios recientes. Se han identificado, fíjate, entre 200 y 1000 genes que estarían implicados en esa susceptibilidad de este trastorno. El TEA no depende de un solo gen, como hemos indicado antes, y pueden existir mutaciones heredadas o mutaciones espontáneas durante el desarrollo
embrionario. Pero la pregunta que tú has comentado es muy interesante. ¿En qué medida los factores ambientales intervienen? Bien, los factores ambientales, hasta donde se conoce, son muy poco frecuentes, pero son reales. Es decir, los factores ambientales por sí mismos no explican la mayor parte de los casos, pero sí pueden aumentar el riesgo en algunos niños. Por ejemplo, la exposición prenatal en estado embrionario a ciertos fármacos, por ejemplo, aquellos que contienen ácido valproico, complicaciones en el embarazo o en el parto, una edad avanzada de los progenitores, la asociación estadística no determina una causalidad directa. Es decir, el hecho de que a nivel estadístico muchos padres de estos niños tengan una edad avanzada no explica que haya un TEA en casa, sino simplemente que están asociados. La literatura científica describe el TEA como un trastorno fundamentalmente por causas genéticas, ambientales, que son las que hemos determinado antes, inmunológicas y epigenéticas. Esto es muy importante, de un conjunto de genes que intervienen, sin que haya un biomarcador único. Es decir, no podemos saber si una persona es autista únicamente porque en un control analítico pues haya dado algo. No, esto es muchísimo más complejo. ¿Y qué tipo de estudios para evaluar el resultado y satisfactorio para caer en cuenta de que un niño es autista? ¿A qué se puede apelar? ¿Qué tipo de estudios se realizan para diagnosticar el autismo en una persona, en un niño? En este caso que estamos hablando. Estamos teniendo un problema en el audio. No te escucho. Ahora. Sí, existen pruebas, pero más que nada lo que hay son estudios sintomáticos. Entonces, vamos a agrupar las pruebas en varias cosas, ¿vale? En varios bloques, ¿vale? Bien, en primer lugar, para determinar si una persona es autista o no lo es, existe la escala A2. Es una escala de observación para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Es una prueba de referencia mundial, estándar, que sirve para observar conductas que sean compatibles con el TEA. ¿Qué evalúa? Evalúa la comunicación, la interacción social, el juego, las conductas repetitivas. Bien, el profesional propone actividades estructuradas para observar cómo la persona va respondiendo socialmente. Consta de 5 módulos, de 5 apartados y según la edad y el nivel del lenguaje, desde 12 meses hasta adultos. Luego, en segundo lugar, está el diagnóstico del autismo en base a una escala que es el ADI-R. Es un nombre un poquito raro, pero bueno. Vamos a explicar brevemente en qué consiste. Evalúa la historia del desarrollo, la comunicación, la interacción social y las conductas repetitivas
desde la infancia. Permite reconstruir la evolución del niño y diferenciar el TEA de otros trastornos de desarrollo, que era lo que tú comentabas antes. Sí. También tenemos las pruebas de cribado temprano. Las más usadas son el MCHAT, el MCHAT-R, que es el cribado entre 16 y 30 meses, el CHAT, la versión inicial del cribado, el SFQ, la Social Communication Questionnaire, que es el cuestionario para padres, y el CAS, cribado de edad escolar. Y hay muchísimas más que, bueno, como tenemos poco tiempo, pues no las voy a comentar. Sí, sí. Es decir, de que se puede llegar a un diagnóstico temprano de acuerdo a ciertas características o presentaciones en un niño o en un adulto. Se puede llegar a descubrir que tiene algún espectro de tipo autista, digamos, llegando a la adolescencia, no tan remarcado y pensando de que depende de algún trastorno madurativo, genético, y que se desarrolla como sin tantas características fuertes con respecto al autismo, o sea, en un adolescente que medianamente se desarrolla muy normal, de una manera muy normal, y no tiene características tan remarcadas con respecto a un autista, se puede llegar a detectar en esa edad, digamos en la adolescencia o en la adultez, se puede llegar a un diagnóstico preciso. Sí, claro que sí. Si se hace una buena evaluación, claro que sí. Lo que pasa es que lo que se busca con esta escala es diferenciar la sintomatología de los diferentes grados del trastorno del espectro autista, que son tres, diferenciarlo de otra serie de cosas. Por ejemplo, has comentado la edad adolescente. Es una edad de transformación, de búsqueda de identidad, etcétera. Entonces, sí que aplicando estas técnicas que si nos hemos dado cuenta, son técnicas que se basan todas en la observación de cierto tipo de conducta para evaluarla. En la medida en que esas conductas se dan, nos van a situar a la persona dentro del espectro o bien puede haber, o puede ser que sean conductas de retraimiento social, pero es porque la persona pues está buscando su propia identidad. Es una edad que la sociedad alarga cada vez más, y la adolescencia, que antes duraba 2 o 3 años, pues ahora dura 10. Pero con todas estas pruebas, que hay muchísimas, sí se puede determinar con mucha precisión, primero, si hay TEA, y de verlo en qué fase de este trastorno nos encontramos. Muy interesante. Había comentado, o te había comentado, ¿sí? Que se había ocasionado un conflicto en un aeropuerto cuando un niño subió al avión, pero ya anticipadamente por parte de los padres se habían anticipado a decir que el niño era autista, y pronunció una palabra que ni siquiera la podemos pronunciar en YouTube porque nos censuran, y bueno, hubo un conflicto a bordo porque, bueno, lo hicieron bajar a los papás y al niño, y bueno, dijeron de que realmente habían sido discriminados, pero ellos habían avisado que el niño tenía
esta patología, no sé si llamarla patología, ¿no? Y que era autista y por eso pronunciaba palabras sin la más mínima intención de poder poner en peligro a nadie, ¿no? Entonces iban a iniciar un juicio por discriminación, porque la aerolínea había preservado, digamos, tener en bien a todo el vuelo y bueno, lo había dejado de lado y no había podido viajar este niño con autismo. ¿Tú opinas de que hay demasiada discriminación con respecto a los niños autistas y a otros espectros, ¿no? Pero en este caso, el autismo me parece que no está muy conocido por la gente en general, ¿no? O sea, no hay como un entendimiento hacia la persona que está afectada de este síndrome, ¿no? No sé si llamarlo síndrome, si estoy hablando de manera adecuada, tú me dirás porque tú eres el profesional a cargo de revisar esto, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, ¿Podemos llegar a un entendimiento y un conocimiento? Es muy triste que en una cultura aparentemente civilizada pasen estas cosas y es lo que tú acabas de decir muy bien. Estas cosas pasan porque hay un profundo desconocimiento de lo que es el autismo, o mejor dicho, el trastorno del espectro autista. Y fíjate bien que la primera palabra es trastorno. Vamos a diferenciar lo que es un trastorno de una enfermedad mental o patología mental. Un trastorno es una forma que tiene nuestro cerebro de funcionar. Funciona bien, pero funciona de manera inadecuada, mientras que una enfermedad mental o una patología mental funciona mal, funciona tremendamente mal, lo cual provoca cambios en la vida, cambios en las emociones, en todo. Pero el trastorno es un trastorno, no es un desarrollo neurobiológico determinado, específico, pero no es una enfermedad mental, no es un funcionamiento anómalo, es un funcionamiento diferente. Claro, que pasen estas cosas, pues lo que tú dices, que refleja una ignorancia supina, y ya sabemos lo que pasa, que lo que no se conoce se discrimina. No solo con el TEA, sino con personas con diferentes discapacidades mentales, cognitivas y físicas. Por desgracia, en las sociedades occidentales, se supone somos las más avanzadas, son sociedades que hemos mandado gente a la luna, que hemos curado muchísimas patologías, que hemos desarrollado vacunas, que casi hemos quitado el sarampión de muchísimos países. Parece mentira que en una cultura así pasen estas cosas. Creo que lo mejor para combatir todo esto es el conocimiento. De ahí que tú te hayas arrojado para hacer este programa, informar a la gente de lo que es el autismo para que esto no pase. Y vamos a determinar que lo que llamamos espectro, que es una escala de menos a más, son 3 niveles fundamentales. Un nivel primero, que son personas que tienen este trastorno, pero que pueden funcionar de manera relativamente independiente, pero necesitan apoyo en situaciones sociales, laborales y académicas. Hay una serie de televisión norteamericana que refleja muy bien esto, que es The Good Doctor, el buen doctor,
que yo recomiendo porque se aprende muchísimo. Bueno, ¿qué características principales tiene la persona que tiene este nivel de trastorno del espectro autista? Pues una dificultad para iniciar o mantener conversaciones, problemas para entender normas sociales implícitas, rutinas rígidas, pero manejables, hacen siempre lo mismo y de la misma forma, una ansiedad social frecuente, no se sienten a gusto en reuniones, en aglomeraciones, etcétera, y una sensibilidad sensorial moderada. No les gusta mucho, no son amigos de los ruidos, ni de las luces, ni del tacto. Bien, en la vida diaria son personas que pueden estudiar, pueden trabajar, pueden vivir solos, pero con acompañamiento emocional, adaptaciones y estructura. Precisamente porque pasan muy desapercibidos, estas personas suelen ser diagnosticadas tarde, incluso en la adultez. Ejemplos de perfiles, pues personas con autismo de alto funcionamiento, muchos casos de autismo en mujeres que camuflan síntomas. Bien, entramos en el nivel 2. Son más visibles, son más constantes y son más evidentes. Por ejemplo, las características principales las podemos resumir en una comunicación verbal muy limitada o muy literal, con muy pocas palabras, una dificultad marcada para mantener interacciones sociales, conductas repetitivas, frecuentes, evidentes, las célebres rutinas, problemas importantes para tolerar cambios, son personas que tienen que tenerlo todo puesto y ordenado de la misma manera. No le cambies nada porque enseguida se dan cuenta y van a corregirlo. Y una sensibilidad sensorial intensa. No funcionan bien con gritos, con voces estridentes, etc. Necesitan apoyo diario para poder organizar esas rutinas, manejar emociones, adaptarse a cambios y pueden requerir acompañamientos en el colegio, trabajo protegido o supervisión parcial. Y estamos en el nivel 3, el nivel más elevado dentro de este espectro. Es, por decirlo así, el más grave, el más incapacitante, el que más ayuda necesita. Características, pues, una ausencia de lenguaje verbal. Apenas hablan, apenas se comunican por el lenguaje, y si lo tienen es un lenguaje tremendamente limitado. Hay una dificultad extrema para la interacción social, prácticamente no interactúan con otros iguales. Hay unas conductas repetitivas, intensas, aleteos, balanceos, ecolalia, que es repetir palabras, crisis frecuentes ante cambios mínimos, cualquier cambio reaccionan bastante mal. Hay problemas sensoriales ya de cierta envergadura, hay una alta probabilidad de una discapacidad intelectual asociada y hay una serie de comorbilidades que son frecuentes, es decir, trastornos que acompañan a este espectro, como es la epilepsia, trastorno del sueño, ansiedad severa, etc. Pues estos son los 3 perfiles que hay que la gente pues debería de conocer. Y en el tercer caso, en el más alto de autismo, cuando ellos, por ejemplo, se golpean, se lesionan, entran en una crisis de ansiedad muy alta,
eso se utiliza, digamos, algún apoyo en cuanto a medicamentos. ¿Es factible el uso de medicamentos o no? ¿Se utilizan medicamentos o no se aconsejan? Sí, para estos casos donde existe una cantidad alta de ansiedad, evidentemente pues es necesaria cierta, cierta medicación ansiolítica. Ten en cuenta que son personas que, que reaccionan bastante mal, incluso violentamente, al más mínimo cambio que vean en su entorno. Pero es que hay que entenderlo. Ellos no saben reaccionar de otra manera. Podemos enseñarles, dentro de las limitaciones de esa capacidad comunicativa que está eh, constreñida, que está limitada, a manejar un poco esa ansiedad, pero que duda cabe que tenemos que administrar una medicación ansiolítica para que estén tranquilos, porque es que la seguridad de ellos se basa en el control que sean capaces de poder ejercer. Si algo perturba ese control, sencillamente es que no saben cómo poder reaccionar de otra manera. Entonces, sí, se necesita la medicación, y cuando hay otras patologías asociadas a este nivel 3 de autismo, pues evidentemente con más razón, como puedan ser los trastornos epilépticos, por ejemplo. Claro. O sea que sí o sí la utilización de medicación, digamos, ansiolíticos y algunos otro tipo de medicamentos son necesarios para que no se lesionen y no, digamos, no se encuentren en peligro, o sea, o reaccionen de manera, digamos, violenta contra ellos mismos o contra terceros, ¿no? Es necesaria. Y también, por supuesto, ir acompañado por un acompañamiento de tipo terapéutico para poder desarrollarse con bien en la vida, ¿no? Así que ¿qué tipo de consejo se le podría dar? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Pero ¿qué tipo de consejo se le puede dar a un papá con respecto a que si tiene un niño con autismo de alto grado? ¿Qué puede hacer, digamos, para que se desarrolle de forma más, digamos, feliz en este caso? ¿De qué manera se le puede ayudar? Bien. Primero decir que tiene que seguir teniendo muchísimo amor, o sea, muchísimo amor. Aunque las personas en esta fase tan extrema, eso no les llegue de la misma manera que nos puede llegar a, a nosotros, pero de alguna manera lo perciben. En segundo lugar, que se informen muy bien, que su hijo no es un enfermo mental, es una persona que entiende la realidad por su desarrollo neurobiológico de una forma concreta, que le limita muchos aspectos, la comunicación con el exterior entre esas cosas, pero que tiene otras muchas cualidades, información. Y en tercer lugar, una buena orientación profesionalizada. O sea, son personas que tienen que seguir una serie de directrices que tienen que estar determinadas por profesionales. Es la mejor manera de que esa persona siga avanzando y que la familia se convierta en ese espacio magnífico que es para que estas personas pues encuentren su tranquilidad. Y que para que podamos llegar a ser más humanos y llegar a un entendimiento y una comprensión hacia las personas que tienen el trastorno de autismo. La verdad que me gustó mucho
Me gustó mucho que nos ilustraras con eso, porque yo considero de que hay bastante desinformación, ¿no? A pesar de que pensamos de que sí, y hay como una cierta incomprensión hacia esas personas. Nos lo tomamos mal, es como que a veces consideramos que, como que si esa persona no la quiero tener cerca, la considero peligrosa, la considero como que siempre, capaz que los padres o las personas que tienen un hijo, un pariente, un familiar, digamos, con autismo, también se siente muy incomprendido y con mantener ese desafío de siempre estar dando explicaciones, ¿no? De las, de las acciones y de las reacciones de las personas con autismo. O sea, sí, va, golpea tal cosa, golpea ese auto, se entusiasma, salta y dice ciertas cosas porque tiene un trastorno de autismo, ¿no? Es como que, aún dando explicaciones, es como que a veces el ser humano quiere tenerlos como lejos a las personas diferentes porque justamente son diferentes o tienen un trastorno o una enfermedad que no es nada, no es contagioso. Y asimismo discriminan y tienen esa incomprensión hacia las personas que tienen algo diferente, ¿no? Entonces, está muy bueno, creo, haber podido repetir todo esto, ¿no? Y hablar sobre el autismo, porque yo sé que con este tipo de programas ayudamos a que se tenga un poquito de conocimiento, información, y que tratemos de ser diferentes con las demás personas que tienen este tipo de trastornos. Por eso te pedí especialmente que tratásemos el tema del autismo, Javier. Sí, Que, hay algo que a mí me gustaría remarcar. Quería comentar que quisiera apuntillar algo, y es que desde el siglo, desde el Antiguo Testamento a hoy, me parece que hemos avanzado bastante. sí. Hemos desarrollado una inteligencia, una capacidad de adaptación, una conciencia que no la hay en ninguna otra especie, al menos conocida de momento. Y digo esto del Antiguo Testamento porque en el Éxodo, lo que se describe, la travesía del pueblo israelí por el desierto, que según la escritura duró 40 años, pues como no había otra manera, ni había hospitales, ni se conocían enfermedades, ni el origen, estamos hablando anterior al siglo I. Oye, pues si una persona se ponía enferma, pues había que apartarla de lo que era el poblado, por si era contagioso, pues que no matara a media tribu, ¿no? O a toda la familia, o a medio pueblo. Entonces se le apartaba y se le dejaba allí. Yo creo que hemos avanzado lo suficiente para que si una persona con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, con cualquier otro trastorno o patología, con alguna otra enfermedad, no dejarlo fuera de la tribu, fuera de la sociedad, sino incluirlo dentro para poderlo ayudar. Eso es amor. Y gracias a eso existe la civilización. La civilización no es más que el intento de la humanidad de ayudarnos, de funcionar como grupo, de manera colectiva, de que no resolvamos los conflictos matándonos. Lamentablemente eso se está olvidando, ¿no? Pero yo tengo esperanza en que regresemos
a eso. Esa es la civilización, el poder ayudar a otros. Eso es lo que crea civilización. La empatía, lo que destruye la civilización es precisamente la ausencia de esto. El primar una situación y el primar la seguridad en base a una palabra de una persona con un trastorno concreto, eso es un paso atrás en la civilización. Eso es dejarlo en tierra, apartarlo, no te subes en el avión. Era lo mismo que se hacía en el Éxodo antes del siglo I, antes de Jesucristo. Eso es lo mismo. Y eso no crea civilización. Eso la destruye. Ni siquiera damos lugar a una explicación, ¿no? Porque hubiera sido tan sencillo explicarle quizás a los pasajeros que íbamos con un niño con un trastorno de autismo y que si decía quizás alguna palabra que pudiera poner en alerta al vuelo, lo hubieran tomado de otra manera, creo. Que hubieran asumido que sí, que es un trastorno y que es algo con lo que tenemos que tratar de convivir, ¿no? Y de ser más empáticos, menos discriminadores, si va la palabra, y porque, como decía Teresa de Calcuta, creo que la frase era más o menos así, que el mundo está más carente, o sea, no tanto de alimentos, sino de amor, ¿no? De amarnos unos a los otros y comprendernos. Así que por eso, la verdad que fue bueno repetir esto sobre el trastorno del autismo para todos, para todos los que nos siguen, ¿no, Javier? Fíjate que se primó la seguridad de unos cuantos y no la seguridad de una persona que necesitaba de esa seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad es esa? Una seguridad que protege a unos pero que no protege a otros, eso no es seguridad, eso es otra cosa. Exactamente. Y estamos viendo todo eso, ¿no? Eso, como ese egoísmo y por lo que todo, digamos, por lo que está pasando el mundo, ¿no? Ese egoísmo, esa discriminación, ese de aislar, eso de estar ávido nada más que de poder, de gloria y de otro tipo de atención. Bueno, la verdad es que este tema da para mucho más, pero yo creo que ha servido de mucho, querido colega. Y nos vamos a tener que despedir porque a pesar de que está tan interesante este programa, quiero saludar a todos ustedes, mis queridos corazones, y bueno, nos volveremos a reencontrar con los invitados de Javier y Esmeralda en otro programa. Así que quiero saludar a todos y por supuesto despedirme y bueno, nos volveremos a reencontrar próximamente, querido colega Javier, doctor Javier. Así es, pues muchísimas gracias por haberme permitido exponer esto que es tan importante, que es tan bello apelar a la empatía y la generosidad de la gente para que todo esto se conozca mucho más. Y hasta la próxima entrega, compañera. Hasta la próxima entrega. Y muchas gracias por acompañarnos a todos. Chao, chao. Chao, Javier. Chao, compañera.